Bienvenidas a La Vida que te espera con Mary Sánchez. Yo soy Mary Sánchez y hoy estoy con una invitada de lujo que recién estábamos contando cuánto hacía que nos conocíamos, cuánto hace, un montón. Muchísimo. Estoy con ella que, ¿sabes qué? Cuando la invito, y la verdad que ella es todo. Es todo, es comunicadora, por supuesto, vocera, advocate por la discapacidad. Una de las personas que a mí me enseñó a hablar de discapacidad, poner en foco discapacidad y hablar de discapacidad con la palabra discapacidad, a no tenerle más miedo a eso. Así que vamos a hablar justamente de resiliencia, vamos a hablar de superación, porque si hay alguien que lo ha logrado es ella. Estoy con Daniela Asa, creadora de Hola Shine Bright. Mary, muchas gracias por invitarme, un placer como siempre charlar con vos y sos una genia y yo te súper admiro y nada, ahora que estoy aprendiendo también con vos y con tu curso, con todo, la verdad que es increíble, así Es que un amor. nada, gracias. Daniela es, ¿cómo te definís vos? Como, bueno, comunicadora speaker, porque ya estábamos hablando de eso, Sí. la carrera que ha hecho. Después vamos a ir a su condición, pero ¿cómo te definís vos? Bueno, sí, soy muchas cosas, ¿no? Soy comunicadora, licenciada en comunicación recibida en la UBA, facilitadora también me gusta decir, porque intento hacer más fácil todo esto que decís, ¿no? Todo lo que es discapacidad, diversidad, aceptación, todo eso trato de ponerlo en palabras fáciles y que la gente lo comprenda un poquito más, pueda acercarse y no le tenga miedo. Así que facilito esos entornos para que sucedan a raíz también de mi historia que ahora vamos a abordar, pero Mm. eh, tratando de que se acerquen, de que la gente pueda acercarse de una forma más amorosa a todos estos temas. También soy columnista, speaker Ujú. eh, y creadora de contenido, así que todas esas labels o etiquetas porque bueno, en este camino de 5 años, desde que tengo mi cuenta, se han incrementado, sumado muchísimas cosas, ¿no? La Ujú. vida es eso, es crecer, es aprender, es agregar todo tu conocimiento para capitalizarlo y volcarlo. Y antes lo daba charlas y ahora me convocan empresas para dar charlas y todo nació, Me encanta. viste, como Disney dice, todo empezó con un ratón, todo empezó con una cuenta, en mi caso. Con una cuenta que viene basada en una condición, Dani, esa es Daniela, todos los roles de Daniela la que trabaja. ¿Quién es Daniela? Vamos ahí un poquito adentro. ¿Quién es Daniela? ¿Y qué tiene Daniela? ¿Por qué? ¿Por qué Sí, Daniela es Daniela? ¿Qué la hace diferente a Daniela? bueno, yo tengo una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita, que seguramente los que están escuchando o vos no la puedan pronunciar de lo complicado que es. Eh, es poco conocida, es de las condiciones poco frecuentes que afecta a pocas personas y hace 38 años el mundo era muy diferente, claramente, no se hablaba de nada, ni de inclusión, ni de discapacidad. Con ese desafío, esta es una condición que afecta a las articulaciones, generando contracturas. Y lo primero que le dijeron a mi papá y mi mamá es, bueno, háganse la idea que esta nena no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma y bla, bla. Y bueno, con todo eso, pues bomba, mi familia, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas mayores, agarraron eso y lo que decimos, ¿no? Lo capitalizaron ese diagnóstico para demostrar que no iba a ser destino y agarraron, bueno, 15 cirugías, tratamiento, mucha contención que se necesitó, también, repito, en esa época en donde la internet no existía, o sea que te diagnosticaran algo era como, bueno, y ahora tenemos un montón de herramientas, yo siempre lo digo eso, Total. tenemos Google para Por lo buscar. menos. Yo Sí. misma he conocido otras personas con mi misma condición. Y eso antes, mi mamá siempre me dice, si hubiese tenido una Dani, ¿no? Todo hubiese sido un poco más simple, porque hay
sin duda más información sobre todo esto, Ujú, pero era ujú. muy complicado, fue realmente una odisea todo lo que implicó la escolarización, Eso te iba a el preguntar, deambular, la ¿cuándo? movilidad. Porque uno en la casa está como en la burbuja, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta, Dani, que vos tenías algo diferente? Eras diferente. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te diste Sí, cuenta que decís, pucha, pará, yo no. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías otra luz, ¿no? Que eras sí. distinta? Sí, que era diferente porque una cosa fue reconocer que tenía discapacidad, que Ah, eso fue en la adolescencia, cuando yo daba mis primeros pasos en la calle, que yo insistía en mi casa, que le decía a mi papá y a mi mamá, quiero salir, no quiero estar más acá, ¿no? Yo estaba en postoperatorios porque de las 15 cirugías, muchas veces yo tenía que estar cuidándome en casa, no saliendo, pero no, yo ya estaba cansada. Y le decía, quiero salir, quiero salir. Bueno, está bien. Yo esta anécdota siempre la cuento. Bueno, está bien, blancos, mi papá y mi mamá, bueno, está, pero ¿estás segura? Sí. Y bueno, yo cuando me dijeron que sí, no podía saltar en una pata porque estaba en rehabilitación, pero era una felicidad enorme salir a la calle, a dar unos pasos en la calle. A veces te diste cuenta que a veces no prestamos atención en esas cosas, por eso yo las tengo como muy presentes todo el tiempo y las valoro, porque como no las tenemos, o no las tuvimos, mejor dicho, uno cuando la pasa valora lo que puede hacer, ¿no? Salir, ¿no? A dar la vuelta. Eh, bueno, salí. Años más tarde me contaron que mi papá había salido conmigo escondido. El amor de padre, ¿no? Ahí también. O sea que yo no salí sola, salí con mi papá persiguiéndome. Pero más allá de eso, ahí fue una de las primeras veces que yo me di cuenta que tenía algo, ¿no? Que era diferente, que el mundo no estaba preparado para mí. Si bien de chica también lo percibía, pero viste que de chica es distinto. Los niños lo viven de otra manera y era muy dada, yo siempre fui muy dada, muy sociable, pero sí en la adolescencia empezaban a pesar esos ideales que yo siempre hablo en la cuenta, ¿no? Ese ideal del deber ser, de tener tal cuerpo, de ser de determinada manera, me empezaba a comparar más, empezaba a ver alrededor, y ahí es cuando yo decía, el mundo no nací en un mundo para mí, ¿no? El mundo no está hecho para mí. Eh, pero sí, siempre con la determinación de querer demostrarle a los demás que sí valía, que sí podía. Eso siempre estaba. Si bien, por supuesto, había debacles, había oscuridad muchas veces, se salía, ¿no? Esto, como siempre, ¿no? Hay días en que siguen estando esos momentos oscuros, digamos. Eso no es, la vida no es color de rosa. A veces te pesa, y el otro día pensaba, ¿no? Me enfrenté a muchas barreras y, y pensaba, ¿no? Uy, qué bueno que sería, o mismo cuando me llevaba en mi viaje mi marido, ¿no? Que uno dice, uy, tal vez si yo hubiese nacido sin discapacidad o sin mi condición, podríamos estar compartiendo de otra manera y él no me tendría que estar llevando en la silla de ruedas. ujú. Entonces, eh, vienen esos momentos, pero pasan, ¿no? Y sobre todo cuando tenés cuando tenés contención, que como yo la tuve y que soy Mm, muy afortunada de haberlo tenido, mm, eh, y fue fluyendo, ¿no? Fue un proceso el reinventarme con esa condición y decir, sí. bueno, decidir, esto que vos muchas veces hablás, tenés que decidir, ¿no? Muchas veces tenés que Mm. decidir no encajarte, no quedarte en el no quedarte en esos momentos oscuros y salir de la caja. Así Y que fue un así momento también fui. de decidir dejar el lado de cómo se. Es un tema, ¿no? Una laguna bastante difícil de nadar, el tema de dejar el lado de la que hasta qué punto de sentirme
bueno, soy víctima de mi condición o no lo soy y tomo las riendas de mi vida, pido ayuda cuando lo necesito, pero no vivo como padeciendo mi condición, ¿no? Mi diagnóstico. Un diagnóstico no puede ser Sí, nuestro sí, sí. destino. Entonces, ¿cómo has vivido eso? Porque también uno tiene, a ver, yo veo a una persona con discapacidad y uno enseguida le sale eso bueno, te puedo ayudar de alguna forma o lo que sea. No siempre fue así, o por ahí a la persona con discapacidad ¿Qué se siente del lado de una persona con discapacidad? ¿Cómo es el Sí, mundo desde bueno, ese lado, Dani? A mí me gustaría que me exacto. cuentes eso. No, está perfecto lo que vos decís. Esto de estar predispuesto a ayudar y esto de preguntar siempre, ¿no? No suponer que la persona con discapacidad lo vive como una víctima, porque hay Ujú, casos, hay ujú, una diversidad de casos enormes de total. discapacidad. Yo soy una en un millón, ¿no? Entonces, es importante entender que cada persona es única y que cada persona, como todas las personas, va a Ujú, vivir lo que atraviesa o va a tener su experiencia única. Entonces, no apresurarnos o no acercarnos de una manera eh, como el pobrecito. reproduciendo todas estas Sí, sí. imágenes que tenemos de ser Mm, persona con discapacidad, desde la lástima, desde la ujú, compasión, desde esto de suponer que sí o sí necesita ayuda. Esto es equivocado, porque no sabemos si va a necesitar ayuda. Entonces, esto que ujú. decís vos es muy importante, acercarnos, preguntar, ¿necesitas una ayuda? ¿En qué te puedo ayuda? ¿Te puedo ayudar? Decime, avísame, ¿no? Y, y habilitar los entornos y habilitar a esa persona como capaz. Eso es sumamente importante porque eso no la verdad que seguimos con esa asignatura pendiente de considerar que la persona con discapacidad siempre está fallada, vive una desgracia, está en pena. Bueno, y la verdad, bueno, vos lo has visto conmigo, yo me convertí en emprendedora y Ay, la verdad es que la verdad es que de lástima. Y total. el otro día, ay, me reí tanto porque estuve en un espacio y hablábamos de todo esto, ¿no? Del poder que podemos tener las personas con discapacidad y dijeron, las personas con discapacidad también podemos facturar, ¿no? Como Shakira, ¿no? Como Shakira. Pero aparte Entonces, otra cosa, espera, igual aclaremos facturamos. algo. Aclaremos algo que vos siempre lo decís. No se dice, escucha, yo lo aprendí con vos. Por eso mucho hay Ujú, que ser muy higiénico sí, con el lenguaje, hay que ser muy higiénico con las palabras sí, con las que nos dirigimos a la persona. Antes pensábamos que decir persona con discapacidad era mal y se le decía, se inventó el término capacidades diferentes. Yo aprendí con vos que eso es exacto. un horror. ¿Por qué capacidades diferentes? No, No, porque no es como siempre ni digo, discapacitado ajá, ni discapacitado ni capacidades diferentes. Es ni persona. capacidades diferentes o necesidades especiales, que son Ay, no, claro. eufemismos. Porque te voy a poner el Mm. mismo ejemplo que pongo siempre, no Perdón, es vuelo, no persona adivino el con futuro. discapacidad, para que quede claro. Persona con discapacidad, no Ok, hay nada de ok, malo en eso. ok, ok. Venimos de una historia de exclusión y de estigmatización que empezó a promover que hablar de discapacidad es algo malo, hablar Ujú. de discapacidad es algo incorrecto, es algo que se esconde. Bueno, tuvimos casos lamentables, ¿no? En las noticias que siempre vemos que bueno, la persona con discapacidad es esa que se esconde, no la muestro, ay, pobrecita, ¿no? Y obviamente que yo no digo, porque seguramente hay muchos que están escuchando y tal vez asumen eso, yo no digo que no haya condiciones que sean duras, que sean difíciles de sobrellevar y sobre todo si no tenemos, como dije, un entorno también que nos acompañe, pero las generalizaciones están mal por donde las veas, porque va a haber diversidad de personas con discapacidad que te van a decir, yo soy muy feliz y pude construir mi felicidad con mi condición, ¿no? Mm, Que por supuesto es complicado, es duro, seguro, la discapacidad no es nada fácil, pero si el entorno no habilita las condiciones para que podamos participar, y el lenguaje es una de esas condiciones, mm, porque el lenguaje asienta mundos, mm, reproduce imaginarios, mm. no vamos a habilitar ese mundo Total. para que podamos participar. Entonces es muy importante el lenguaje, ya sea en la Sí, comunicación, todo. sí. Dani, y
¿Cuándo fue cuando, en qué momentos, porque uno lo ve así, dices, wow, qué momentos te has enojado con el mundo? Con decir, bueno, yo esto no puedo, yo esto no lo puedo hacer. ¿En qué momento uno se siente esto de lo que dijiste, ¿no? Que por ahí el mundo no estaba preparado para mí. ¿Y cómo lo fuiste resolviendo? Pues yo siempre digo, sos una historia de resiliencia, y la resiliencia es aceptar de que las cosas tienen, yo siempre digo, aceptar lo que no puede haber sido de otra forma, que por algo nací y para algo, y ahora entendiste que para algo, mira con los Sí, años que te llevo, a mí sí, me creo que emociona. fue Mm, fluyendo hacia eso que decís, hacia el propósito. Le fui como encontrando la vuelta a entender que lo que sucede te sucede, pero vos lo tenés que construir a tu modo, ¿no? Le tenés que, lo tenés que rearmar. Sí, por supuesto, siguen estando, como te dije, momentos muy duros. Cuando yo salgo a la calle acá y me enfrento al auto, al chofer de turno que tapa la rampa, y me tengo que pelear, y nos peleamos con mi marido, y la peleamos y todo. Cosas que me cuentan en las redes sociales muy tristes también, que yo digo, no puede estar pasando esto, puede estar sucediendo esto, ¿no? Y también hay que ser fuerte para estar en las redes sociales y que te escriban con un montón de situaciones que mm, uno tal vez no vivió porque no tiene esa condición o por lo que sea, o porque ha tenido otro apoyo, por suerte, y a uno le cuentan cosas muy, muy duras, mm, pero yo creo que también tenemos que, como vos decís, hacer el cambio de chip, entender que si nos seguimos considerando víctimas, no salimos del hueco para nada, todo lo contrario, nos unimos más. En discapacidad pasa mucho eso, porque si nos pensamos débiles, si nos pensamos que no podemos, nunca vamos a poder desafiar ese mundo, nunca total. vamos a poder valer nuestros derechos. Por eso Mm, yo en las charlas y en todos los espacios lo que también profundizo en eso, en que las personas con discapacidad también tienen que ser fuertes y animarse a defender sus derechos, a valerse, a entender que tienen que demostrarle a la sociedad cómo pueden, a través de los apoyos, por supuesto, ujú, ¿no? ujú, Cómo se puede salir, porque si no vamos a estar como siempre en la misma, ¿no? Y es un ujú. círculo vicioso del cual no podemos salir. En mi caso, el reinventarme tuvo que ver con las decisiones. A mí las decisiones me salvaron muchísimo. Decidir, o sea, hacer y decidir, tomar decisiones. Voy a estudiar y lo voy a hacer en la UBA, o sea, no, y tuve mil barreras para hacerlo en la FACO, porque también en esa época era muy complicado, no había ningún programa de discapacidad o de accesibilidad, no había movimiento en torno a eso. Hoy está un poquito más avanzado eso, pero fue muy, muy complejo. No, yo lo voy a. Y entré en silla de ruedas porque estaba en postoperatorio y salí caminando. Así que fueron 9, 10 años, fue larga la carrera, de hacerla lentamente a mi ritmo. A También tu es muy ritmo. importante Ujú, entender esos ritmos, ujú, siento, ¿no? También es ujú. importante que todos tenemos nuestros ritmos y tiempos. A veces queremos hacer todo a la vez y en mi caso nunca fue todo a la vez, fue como paulatinamente y entender eh, que todo fluye en procesos, no es de la nada, o sea, en todo, ¿no? Fíjate, en todo es así, en los negocios, en el estudio, en todo no Sí, yo tenés creo, ujú. todo de la noche a la mañana. No, total. Yo creo que lo que esto de lo tuyo también nos lleva a cuántas cosas hay que nosotros no valoramos y que nosotros damos por sentados. Y no nosotros desde una posición diferente, sino todos, todos en general, porque seguramente a vos te debe pasar, de que hay cosas que no, uno no se da cuenta, uno no valora y que el hecho de que vos estés conmigo y viéndome habla de que no tenés esa discapacidad, perdón, no sos una persona con ceguera, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, Ajá, ¿cuántas cosas es que hay que por ahí no valoramos? totalmente. No valoramos todo el tiempo y ¿por qué crees que esto te saco del lado de la persona con discapacidad como ser humano común y con corazón? ¿Por qué damos todo por sentado?
Y nos damos cuenta después cuando vemos a una persona con una silla de Mm, ruedas, de que sí, no la tenés garantizada, loco. ¿Cómo nos cuesta? ¿Qué no, tan agradecidos que somos? totalmente. Yo creo que estamos en una vorágine total de vivir todo el tiempo con la certeza de que vamos a tener todo, de que siempre tendremos todo, de que no vamos a morir, de que no vamos no nos va a faltar nada. Y lo mismo con el dinero, con todo, ¿no? No, Exacto. no solamente con el ámbito de la salud, sino con, o sea, nunca nos va a faltar nada. Vamos a, vamos a estar, ¿no?, bien económicamente siempre. Eh, Me parece que Por eso nos tampoco organizo cuesta mis finanzas, mucho. no me ordeno, por eso No, siempre claro, porque despilfarro. no, Mm, exacto, mm, mm. exacto. Yo creo que tiene que ver con eso, con que vivimos primero así, como con esa certeza, que no es certeza, y también apresurados. Entonces, siento que el vivir apresurados también enfatiza eso, ¿no? Como que, bueno, ¿no? Y con tantos estímulos que tenemos hoy en día, ¿no? Que las redes sociales, que bueno, la familia que nos saca también muchas veces tiempo, el trabajo, ni hablar si sos emprendedora. Bueno, vivimos todo el tiempo En la nuestra. en esa vorágine y Mm, apresurados también, ¿no? Todo el mm, tiempo pensando que el tiempo es infinito también, ¿viste? mm. Entonces yo cuando digo a veces, no, esto que vos decís, vos podés ser una persona con discapacidad porque vas a envejecer y probablemente pero ¿cómo que voy a ser una persona con discapacidad? Yo no te estoy diciendo que vos vas a ser, pero podés ser. Sí, Ujú. claro, ¿cómo? Si podés vas a envejecer, tal vez adquieras alguna condición que tenga que ver con la discapacidad. Y la gente no lo quiere asumir, ¿no? Pasa como eso de, bueno, la discapacidad es algo que está en otra persona, no tengo nada que ver yo y la sociedad tiene que ver, porque es la Ujú. sociedad la que también pone los apoyos. Total, eh, total. entonces, siempre es como que nos desligamos también de responsabilidad en todos los aspectos. No somos muy Ujú. cómodos, siempre en posición también de víctimas. eh, Eso. El tema de la víctima, pero en general, más allá de la persona con discapacidad y también de la Pasa familia. Hay veces la familia también, por el también. hecho de sobreproteger, ¿no? Pero yo digo, se puede tener una vida dentro de la, a ver, lo digo con comillas y con respeto. Normal, porque nosotros tampoco estamos teniendo una vida normal, creo, ¿no? Si no, no estaríamos Sí, acá de bailando siempre. totalmente. Contale a la gente, vos pasaste una adolescencia, pasaste el amor, por supuesto, te casaste, hace un montón que estás Me casada, casé hace 5 años, pero 17 años en pareja. en pareja, Venimos. casada. Y te hago una pregunta con todo el respeto, Dani. Vos, porque la Sí. gente no lo sabe, yo lo sé, pero ellos no. ¿Vos usás a diario silla de ruedas? No, no, no. Yo puedo deambular, pero por mi condición, la verdad es que me agoto mucho, me Ujú, canso ujú, y también tengo mucho riesgo al caerme, ¿no? Entonces eso también hace que yo vaya despacio porque me canso y también este cuidado que tengo que tener siempre del riesgo de no caerme. Por ejemplo, de viaje en excursiones y demás, siempre silla de ruedas. Al aeropuerto, silla de ruedas. Si hay que ujú, hacer grandes distancias, siempre silla de ruedas. Por la calle, deambulo, despacito, sentándome siempre ujú, y bien despacito. Puedo caminar, ujú, pero bueno, hay algunas cosas con las que me manejo con apoyos, como bañarme, como calzarme, otras ujú. pido ayuda, que mi marido me ayuda. Mm. Eh, bueno, se va piloteando, se va Tu marido manejando. lo más porque aparte tu marido sale en los reels y todo eso, si no Ah, si ahora sí, va él a se quedar acá prende, abajo, el arroba va a quedar abajo de la presentación en Shine Bright, él, él se pero él prende, sí. sale, él es actor. Sí, él se prende en esto, es uno de los mayores impulsores de lo que hago y el apoyo constante. Somos un equipo. ¿Verdad? Detrás de mi trabajo está él todo el tiempo ahí metiendo, bueno, podés hacer este contenido, bueno, esto.
está bueno, no, Ujú. mirá, podemos escribir esto, siempre Dani, ahí. ¿te considerás afortunada? ¿Vos, te considerás de las personas con discapacidad, te considerás afortunada? ¿Crees en esto de las oportunidades o vos sos como yo que pensás que todos podemos? Y que hay personas que por ahí no han hecho el clic y no han despertado, pero yo viéndote a vos, tanta gente me dice, no, bueno, pero no todo el mundo tuvo las mismas oportunidades. Y yo te traigo siempre como ejemplo a vos y bueno, hay otra chica que yo sigo hace un montón, que es española, que estaba haciendo velas y jabones y le explotó en la cara y perdió la vista. Ella sigue Sí, creando contenido de calidad y si antes era Instagramer y lo va a seguir haciendo porque es sí, así, sí, porque sí, tiene a su sí, pareja también que la apoya. Entonces, sí. digo, yo soy una convencida de que hay personas que no tienen las mismas oportunidades o tienen, en este caso sí, no sería capacidad diferente, sino oportunidades distintas, porque fíjate vos, Sí, sí, tipo, ya con oportunidades, te entiendo. un cerebro Sí, espectacular sí, que sí, te sí, permitió sí. estudiar, digo, y el resto, mucha gente que se va quedando esperando que le llegue la oportunidad, ¿no? Que esperando que llegue algún día el día de Sí. emprender. ¿Cómo fue para ¿Sabes vos qué? emprender? Yo pienso, como vos, yo creo que creamos oportunidades con lo que nos tocó, Ujú, em, que podemos transformar lo que nos tocó, ujú, digamos, pero también que tenemos que luchar, que eso, si nosotros de repente tenemos un contexto, entre comillas, afortunado, o pudimos tener ciertas herramientas, o ujú, pudimos tener recursos, tenemos que hacer eso, uso de eso para llevarlo a otro lado. O sea, ujú, tenemos que movernos. Me parece que sí, que puede ser que haya personas yo, por ejemplo, tuve un entorno que me contuvo mucho, mi familia, ¿no? También se pudo llegar al diagnóstico temprano, que eso en casos de mi condición muchas veces no pasa. exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por poner un ejemplo, el diagnóstico temprano fue la verdad que una oportunidad, ¿no? Pero mis padres no se quedaron con, bueno, tenemos un diagnóstico temprano y nos quedamos sentados. Agarraron eso y empezaron a buscar alternativas, médicos, ¿no? Porque el diagnóstico temprano solo no hace nada. Eh, hay que moverse con ese diagnóstico. O sea, vos tenés una oportunidad y te movés con eso. Entonces, lo mismo, ¿no? Es crear, construir oportunidades a partir de lo que se te presenta Ujú, y si, por supuesto, no podés ver la luz ahí en ese camino, siempre la vida te va a presentar alguna oportunidad para que vos la puedas mm, ver de alguna manera. No quedarse tanto con el hoy o el pasado, sino que trabajar hoy por ese futuro que queremos. ujú, No me parece que sea la clave estar pensando en, bueno, no tuve herramientas, no pude tener esto en el pasado, no tengo eso hoy en el presente, sino trabajarlo o hoy me hicieron para, tal cosa, me hicieron. claro, Como claro, que tal siempre cual, te hacen, ¿sí? exacto. Yo tengo mucha gente que no avanza por eso, porque no hice, porque no pude, porque los Porque padres no que me hice, porque no tocaron. pude, porque no Eh, trabajas hoy con eso, con lo que tenés, con lo que te exacto.
Y otra de las cosas que siempre tengo ganas de preguntarte, ¿te sentís insegura a veces? Sí, totalmente. Las inseguridades vienen, y más, vos sabés, siendo mujer con discapacidad, vivimos en un mundo donde la verdad es que se remarca que la mujer con discapacidad está callada, está fuera del ideal, fuera de la norma, a todas las mujeres, ¿no? Pero con discapacidad tenemos esa doble, que yo siempre digo, esa doble exclusión que tenemos, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, mamás con discapacidad, vemos muy pocas. Entonces, como mujer con Mamás con discapacidad, discapacidad, voy a hablar totalmente cruda. Mamás con discapacidad nunca veo en una publicidad de toallitas femeninas, por ejemplo, una chica con discapacidad. claro, Nunca veo en no, algo que tenga que ver con lo sexual, como si las personas, las no, mujeres con discapacidad no tuvieran deseo, no tuvieran menstruaciones, no, no tuvieran embarazos. O sea, exacto. me Y parece. esas etiquetas, o sea, que dicen que nosotros no pertenecemos a ese mundo, entre comillas, se nos dificulta un montón el tema de la autoestima. Ujú. Digamos que yo lo he reconstruido muchas veces en eso que vos me preguntaste, ¿no? De cómo me reinventé, cómo salí adelante, bueno, con mi mamá, con charlas con mi mamá, pero yo me acuerdo salir llorando de un negocio de mallas porque no me gustaba, entonces no me Claro, gustaba mirarme al espejo y esto de claro. compararme con otros cuerpos, pero eso y eso que no estaban las redes sociales, ¿no? Estaban las Ujú. publicidades, bueno, pero yo creo que si bien avanzamos en eso, en el tema de la visibilidad en redes sociales, nos falta un montón. A veces se acrecientan esas diferencias o esos estereotipos de por las redes sociales mismas, ¿no? Sí, cuando. Porque las redes son un mundo complicado. Dani, ¿cuándo te diste cuenta que podías hacer de tu condición un medio de vida? De decir, escucha, yo voy a ponerle voz a lo que me pasa. Y esto para todas las que me estén escuchando, porque acá seguramente no sabes la cantidad de mujeres que te están escuchando, que tienen una pasión, que tienen un hobby, que son quizá profesionales, pero tienen otra idea o están trabajando en redes y no se animan a empezar, no sé, creen que no es para ellas y creen que las van a mirar y no se animan a dar el salto por el tema ya sea de la inseguridad, del dinero, de lo que sea, siempre con esas creencias limitantes que Sí. tienen un montón Ajá. para compartir. Entonces me gustaría que vos les puedas hablar también y que vos cuentes cómo fue esto que vos dijiste, Sí, mira, con esto voy a hacer algo. sí, vuelvo a la palabra clave que es propósito. Entender que agarrarse de ese hobby, o ese en mi caso, en mi historia de vida, yo encontraba esto que decimos siempre, que había un problema. A mí, por ejemplo, cuando me dicen, ¿cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? Yo notaba que la gente me decía, la verdad que no sé de discapacidad, de inclusión, me gusta aprender con vos. Me gusta cómo explicás, ay, la verdad que lo hablas fácil. Entonces ahí ya tenía yo la idea de que a la gente le gustaba escucharme o que de repente, y que a mí me gustaba también, educar. Entonces ahí, bueno, después hubo otra pata que fueron las redes sociales, que siempre que desde que arrancaron me gustaron y me parecieron transformadoras, siempre las redes sociales. Entonces ahí eso fui muy incipiente en las redes. Yo de repente mi familia no tenía y yo ya tenía redes sociales. Entonces ahí me metí enseguida en las redes. Entonces le fui tomando la mano fácil, la verdad que porque me gustaba, y cuando te gusta algo, te agarras de eso. Y después mi carrera como comunicadora, yo lo que me pasaba era que cuando hice la carrera y me decían de repente, vamos a hacer un trabajo o una investigación o la misma tesis que tuve que hacer, yo agarraba discapacidad siempre. Entonces he investigado mucho sobre otras condiciones, sobre conceptos, sobre teoría. Entonces he Qué leído bueno, mucho. te interrumpo por decirte, qué bueno esto que decís de que se te fije un tema por lo que vos Sí, querés trabajar y cuando vos entendés que este es tu propósito, vos decís, bueno, yo capitalicé de mi condición, que es la discapacidad,
ese Sí, pasó a ser mi propósito de, ok, comunicar sobre la discapacidad y hacer de esto eventualmente un emprendimiento el día de mañana. sí, sí, Vos sí, hoy sí. en día sos speaker, pero digo, qué importante esto de lo que vos decís, obsesionarte con el propósito que vos tenés, con el tema que te interesa y que te Sí, apasiona y que todo lo relaciones a eso. Cuando vos sí, haces eso, me parece que está buenísimo. Y mirá qué clave nos estás vos vas dando. uniendo patas, uniendo recursos también, porque al mismo tiempo, yo me acuerdo y lo cuento siempre, lo recordamos siempre con mi marido, estar sentada en el sillón 3 horas, porque nadie dice que esto sea fácil, No, no. no, no. No que mañana tenés la cuenta y ya está. O sea, 5 años hace que estoy, y si bien empecé el año pasado a dar charlas para empresas más importantes, requirió un proceso grande. Y es estar todo el tiempo trabajando, y más en estas temáticas que son tan complejas, tan engorrosas, que Y que tocan darle, tanta ¿no? fibra sensible, ¿no? Sí, sí, es sensible, es sensible. Entonces, pero bueno, uno puede también entender que de repente tenés discapacidad, pero también tenés una historia de vida, también tenés recursos que podés compartir para otras personas, podés hablar de muchas cosas en torno a la discapacidad. Entonces, entender eso también, bueno, yo lo que hice fue hacerme una listita de todo lo que quería hablar. Entonces empecé de a poco compartiendo mi historia y demás, y todo fue fluyendo y fue un proceso, y al tiempito estábamos hablando de género, estábamos hablando de tabúes, y con una comunidad que también fue muy receptiva. Eso, la verdad que hay que reconocerlo, una comunidad hermosa. Yo no tengo haters, prácticamente nada de haters. No, la verdad que es una comunidad amorosa, que es muy receptiva, que comparte, que participa. Entonces eso, y también más tarde abrí otras redes. Hoy estoy en todas las redes. Muy Hoy bien. estoy en LinkedIn, estoy en TikTok, estoy en YouTube, ¿qué más me falta? En Instagram y en Facebook. O sea Ujú. que, entonces, bueno, también bueno, es sentarse, es ordenarse, entender, como vos decís, el propósito, y trabajar, ¿no? Trabajarlo de una manera original para que también la gente lo reciba, ¿no? Si vos haces lo mismo, bueno, no, ahí tal vez va a fallar porque estás haciendo lo mismo, ¿no? Si yo hubiese salido y hubiese dicho, no, porque yo padezco una condición y la quiero visibilizar, no, bueno, la gente ve, bueno, pero ¿usted qué tiene? ¿No? Y no, yo lo que hice diferente es decir, las personas con discapacidad no padecemos. Entonces, eso no estaba hace 5 años. No había gente que dijera, las personas con discapacidad no necesariamente están padeciendo, tienen, ¿no? Y hablar del lenguaje, y hablar de los Importante. prejuicios, y hablar Qué de todo eso. importante. Entonces, definitivamente vos sos de las que creen que lo que uno dice lo hace, o sea, que lo que creemos, creamos. Eso sí, Sí, por más sí, que sí, hayamos nacido con la más terrible de las condiciones, ¿no? Nosotros estamos creando a cada minuto, estamos creando a cada... Y hay gente que no se da cuenta, Dani, que estamos creando a cada minuto con nuestro pensamiento. totalmente, totalmente. No, yo creo que también, Mary, que hay que salir de la postura cómoda de creer que todo también nace de la nada. Nos tenemos que arremangar y trabajar. El camino, sobre todo de los emprendedores, emprendedoras, es muy, muy difícil, más acá en Argentina, eh, pero te tenés que arremangar y empezar a animarte. Me parece que hay gente que no tiene, que tiene mucho miedo a mostrarse, miedo a cobrar, miedo. Yo siempre pongo el ejemplo de que en discapacidad muchas veces la gente no quiere pagar, porque supuestamente vos estás haciendo Sí, 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 algo, sí, sí, algo, sí pasa, sí algo pasa. solidario. Mm, mm. Entonces, el día que yo dije, me costó un montón decir, yo tengo que cobrar, me costó hacerle clic, no, porque claro, al hacer algo que me gusta, y al querer ayudar también y demás, se mezclaba eso. Me costó un montón, pero el día que dije, voy a cobrar,
empezaron a llover ofertas de trabajo. ¿Viste? Porque O sea, cuando vos te pones tu valor y aceptás tu valor, te conectás con el propósito. Es exacto. así. Cuando No, vos, a y ver, vos dije, podés tener un propósito, pero no puedes hacer gratis o no puedes regalarlo por miedo a que no te contrae. Hay mucha gente que dice, o arrancá sea, de a iba a poquitito. desaparecer esto porque me iba a fundir. Exacto. Y te dicen, arrancá Claro, de a poquitito para que después te miren, te contraen. No, a ver, cuando vos te pones el valor a lo que realmente vale tu propósito, así tu propósito sea hacer sándwiches, lo cobras, lo que lo tenés que cobrar, realmente el trabajo empieza, porque lo que uno cree, crea. Y las emprendedores, yo siempre digo, los emprendedores que en este momento no están triunfando, no es porque lo estén haciendo mal, falta todavía trabajar el mindset. Y cuando vos lo creaste. o sea, animarse porque si vos, además, lo que a mí me pasaba era que me venían oportunidades, esas oportunidades que no de empresas o, no sé si empresas, emprendimientos o agrupaciones que no querían pagar, venían esas oportunidades No, porque yo no estaba cobrando. exacto. Entonces, cuando Y no yo te sentías decidí cómoda. porque yo decidí y dije, no, de poquito, por supuesto, ¿no? Y teniendo en cuenta cada cliente que es único. Cuando yo dije, sí, bueno, empezaron a venir, ¿no? Y después abrí las otras redes y empecé a ver. Y entonces, y armé mi web, que fue parte del crecimiento también. Armé mi web. Entonces, empezar a pensar también en estrategia y empezar a pensar en ese caminito que uno lleva al otro, ¿no? Cuando vos empezás a cobrar, empezás a tener también el ingreso para poder armarte tu web o lo haces vos. Hay Me un montón de encanta. herramientas hoy en día para Ujú. hacer vos No, mismo me encanta lo que también, decís. pero Exacto. o tercerizar algunas cosas, en el caso de productos también, en no entender que somos solos, ¿no? Que todo lo podemos solos. Totalmente. Entonces, yo tengo a mi marido ahí explotado, pobre, que me ayuda siempre. Es lo más. Dani, se nos está terminando el tiempo. Yo te quiero agradecer por estar acá, por abrirte, por dejarme preguntarte todo, que es algo que no todo el mundo te permite. Ay, no, de esto No, no quiero hablar, de gracias esto no a quiero hablar. vos, Mary. Me gusta y que nada, que en menos de un momentito cierres vos con lo que vos quieras decirle a la que te está escuchando, que hay de toda clase, de todo rubro, con todo, con persona con discapacidad, sin discapacidad, somos todas Sí, una al final. a mí me gustaría volver a llevar este lema, que es diagnóstico no es destino. ¿Por qué? Porque lo podemos ampliar. No necesariamente tiene que tener que ver con discapacidad. Los diagnósticos son eso que podemos, digamos, predecir, que queremos predecir, que una presunción, ¿no? ¿Y cuántas veces nos llenamos de diagnósticos de otras personas? Vos no vas a poder, vos, y nos autodiagnosticamos, no, yo no voy a poder porque esto, porque lo otro, esto que hablamos del pasado, entonces nos autodiagnosticamos y también escuchamos diagnósticos de otras personas, tal vez la familia, lo que sea, que nos dijo, no, vos tenés que ser médico, no podés ser emprendedor. Me parece que, claro, ¿no? Las tradiciones, ¿no? ¿No? O seguir una manada, eso también pasa, ¿no? Que la gente sigue porque es esto y creo que eso diagnóstico no es un destino, es una puerta solamente. Los diagnósticos son cosas que uno tiene, ¿no? De las que se puede agarrar, como en mi caso, mi diagnóstico, mi condición, yo me agarré de eso. Me parece que todo lo que nosotros tenemos podemos agarrar para capitalizarlo y salir adelante. Me parece, y siempre fiel a nosotros mismos, porque yo puedo tener un seguidor, 1.000.000 mañana, pero voy a ser siempre Dani, o sea, la misma, la que te va a hacer una charla, un podcast, lo que sea, pero también entendiendo que uno crece, que uno aprende, se desarrolla y entendiendo el propio valor también, ¿no? Así que no olvidar la sencillez, pero siempre fuerte Sos lo más, internamente. sos lo más. Bueno, ella es Daniela Asa, @shinebright,
MC. MC, que tengo el nombre de usuario más complicado de la red. Más complicado, pero yo se los dejo escritos. Espero que nada, que la que no la conoce, que vaya, la conozca más. Y es así como es un sol de persona siempre. Gracias, Dani, por estar. Gracias por permitirte entrevistarte. Y la verdad que un placer. Un placer. Gracias a vos. Nos vemos pronto.